Ningún medio los menciona y nadie los da a conocer. Usted ni siquiera sabe que existen. Y lo peor es que hay que esperar a que se roben 70.000 millones de pesos para que ahí sí les armen los escándalos que se merecen. Aunque lastimosamente a veces solo se queda en eso, en escándalos. Atacar la corrupción de frente como lo he hecho. Pero no más. Porque es que creen que pueden estar ahí dentro del gobierno calladitos, despojando tierras, haciendo alianzas con paramilitares, constituyendo mafias con el dinero público. Y no lo podemos seguir permitiendo. Claro, siga hablando usted de Uribe, de Petro, de Maduro, de María Fernanda Cabal. Mientras desde lo invisible hay muchos que están haciendo de las suyas sin que ni siquiera se les nombre. Por eso debemos compartir estos videos. Que Colombia se entere quién es quién en estas elecciones. Ojo con el 2022 capítulo 5. Ojo con el clan de los Villamizar en Santander. ¿Qué tanto infortunio puede tener uno en la vida, hijo de madre, para nacer en un hogar en el que la justicia tan precaria que es en Colombia le termine condenando al papá y a la mamá porque son dos corruptos del uribismo, envueltos en casos dolorosos que le han causado un profundo daño al país e incluso han tenido incidencia directa en su historia política? Sí, quizás muy triste nacer en un hogar así, pero peor todavía continuar con las malas prácticas como si fueran una herencia e incluso ampliarlas relacionándose con otros clanes políticos y hasta viéndose involucrado en un problema legal de despojo de tierras a los campesinos. Ese puede ser el caso del candidato a la Cámara en Santander por el Centro Democrático, Óscar Villamizar Meneses, del clan de los Villamizar. Óscar Villamizar es un joven firme en la seguridad. Este señor que ustedes ven en pantalla es Alirio Villamizar, el corrupto ex senador de la República, padre de Óscar Villamizar, político eje de este capítulo. Él fue condenado por la Corte Suprema por su papel en el caso de corrupción del carrusel de las notarías, que pretendía favorecer y en efecto favoreció la reelección de Álvaro Uribe a la presidencia. Hay que recordar que como la reelección presidencial para el 2006 iba a ser inconstitucional, para que los congresistas votaran a favor de que esa ley se modificara, se les estaban ofreciendo unos beneficios pequeñiticos a cambio, como por ejemplo notarías. De eso se estaban cargando Alirio Villamizar. Y María Meneses Quintero, esposa del ex senador y madre del candidato Óscar Villamizar, fue condenada por el mismo caso, casi como que por ser una extorsionista encargada de administrar y cobrar las platicas ilícitas de su familia. Padre y madre empecinados en perpetuar a Uribe en el poder de manera corrupta. Hombre, y ni siquiera porque creyeran en él, sino porque iban a tener beneficios sucios y lo lograban. Los investigadores encontraron que la señora Villamizar le cobraba fuertes sumas a funcionarios nombrados por recomendación de su marido. Ahora, ¿qué pasó con sus hijos? Porque es que familias así terminan constituyendo mafias, forjando círculos de delincuencia enormes muy difíciles de contrarrestar. Terminan desangrando impunemente su bolsillo y el mío. Los hermanos de esta hermosa familia, Dani, Ingrid y Óscar Villamizar, y recordamos que este último es el candidato por el que le estamos diciendo mucho ojo, están envueltos en un pleito jurídico de despojo de tierras que legalmente perdieron. La Sala de Restitución de Tierras del Tribunal de Cúcuta les ordenó devolverle su casita a la familia campesina Capacho, quienes habían sido desplazados de su hogar en el 97 por la guerrilla en el municipio de Girón, e incluso posteriormente un grupo armado asesinó al padre cabeza de familia. Y es que los hermanos Villamizar en el 2008 compraron una tierrita pequeñita para montar una plantación de caucho, según el periódico El Espectador, con millonarios dividendos. Y ya hasta se había hecho un pacto con la empresa ExxonMobil, dizque porque contaban con el derecho de expropiar el 18,8% de esa finca para buscar yacimientos de hidrocarburos, y aún así se atreven a decir que todo fue por pura casualidad. Seguimos trabajando para mejorar el turismo en el departamento de Santander. Hay que pesar, pero es que ellos cómo iban a saber que esa zona chirriquitiquitiquita, solamente más grande que el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Estamos hablando de unos 1,73 kilómetros cuadrados. Era una tierra despojada por grupos armados a campesinos. Ellos solo vieron una oportunidad ínfima, pequeñita, de lucrarse salvajemente. Y lo peor es que eso es una historia muy común. Los grupos armados desplazan y de repente, dizque por arte de magia, dizque por arte del billete, los dueños de esas tierras despojadas terminan siendo políticos de la ultraderecha. Y más con tierras como la que estamos hablando, ampliamente valorada debido a que cuenta con acceso al río Sucio por el norte y con acceso al río Sogamoso por el sur. ¿Cómo no iban a querer ser propietarios de ella el clan Villamizar con Óscar Villamizar a la cabeza en el departamento de Santander? Si ven plata en todos lados como cualquier político. Y la corte les ordena devolver esas tierras y siguen siendo candidatos al Congreso sin problemas. Siguen ocupando cargos públicos
políticos y burocráticos sin problema. ¿Usted sería capaz de votar por un personaje de esos? Y aguarde ahí, el tema se agrava bastante. Porque además de que los hermanos Villamizar no compraron como era debido este predio, teniendo en cuenta que había que hacer diligencias extraordinarias a causa de que había sido epicentro de guerrillas y paramilitarismo, ellos intentaron desprestigiar a la familia propietaria de la tierra como tratando de decir que en realidad no eran víctimas. Es la indignidad que produce el avalar el desarraigo de la gente. El arrancar a la gente de la tierrita donde nació, donde ha trabajado toda su vida. Primeras pruebas de lo que hoy se conoce como el escándalo de Agroingreso Seguro. En esos registros aparece un documento donde se certificaba que su hijo, Dani Alirio Villamizar, había recibido un subsidio no reembolsable de Agroingreso Seguro por 496 millones de pesos durante la administración del ministro Andrés Felipe Arias. Como reza el dicho, el diablo los hace y ellos se juntan. Porque como hemos dicho, Óscar Villamizar es la cabeza de ese clan. Pero ahí pegaditos hay muchas personas como su hermana Ingrid, quien fue nombrada en el Ministerio de las TICs por nada más y nada menos que la honorable ministra Karen Abudino, con la resolución número 00261 del 3 de febrero de 2021, como asesora dentro del Viceministerio de Conectividad por unos 9.630.234 pesos mensuales. Ajá, por Karen Abudinen. Sin embargo, esta no es la primera vez que Ingrid, hermana de Óscar Villamizar, funge como cuota política burocrática del clan en otras casas políticas aliadas. Porque ya anteriormente, demostrando esa unión de clanes para perpetuarse a sí mismos en el poder en Santander, Héctor Mantilla, de la estirpe de esos Mantilla que han ocupado consejos, congreso, alcaldías, siendo él precisamente alcalde de Florida Blanca entre el 2016 y el 2019, nombró a Ingrid Villamizar como secretaria de Desarrollo Social, haciendo evidente la cuota política del clan de los Villamizar en Santander, pero en todos los municipios y no solamente en Bucaramanga o en Barrancabermeja como la gente del departamento normalmente cree. No obstante, mucho cuidado con estas alianzas. Esto no se trata solamente de un nombramiento. Héctor Mantilla tiene nexos con personajes políticos que han sido hasta condenados por parapolítica como Luis Alfredo Ramos, con personajes del actual gobierno como Marta Lucía Ramírez, y hasta trabajó para Oscar Iván Zuluaga, ni mencionar sus nexos con Freddy Anaya, denunciado por tener vínculos directos con las AUC, mismo que también tiene vínculos directos con Rodolfo Hernández. Prácticamente toda la mafia de Santander concentrándose alrededor de estos dos clanes políticos. Y es que este de los Mantilla merecería otro capítulo. Pero vengan, no nos desviemos tanto y volvamos con los Villamizar. Incluso abogados de la región denuncian que este clan tiene cuotas burocráticas en instituciones públicas como el SENA y que el mismísimo Óscar Villamizar manda en otras instituciones públicas de educación superior en el departamento. ¿Se imagina cómo puede aprovechar eso entonces para sus campañas políticas? Bueno, pues consultamos con habitantes de Santander y ellos nos cuentan que los Villamizar funcionan prácticamente como una empresa electoral, con un poder fuertemente marcado no solo en las instituciones, sino incluso en municipios completos como San Gil, con supuesta influencia en alcaldías como la de Florida Blanca y con influencia también principalmente en la provincia de Guanentá. El punto es que son conocidos por supuesto por el bagaje que, como ya habíamos dicho anteriormente, Alirio Villamizar le dejó a sus hijos y que definitivamente lo están aprovechando. No sabemos si éticamente, pero lo están aprovechando, siendo recibidos en los partidos políticos como si les estuvieran premiando esa corrupción en la que participaron sus padres y que casi que dieron como fruto la reelección de Álvaro Uribe en la presidencia. Estamos acá con nuestro candidato a la Cámara, Óscar Villamizar. Y a todas estas observaciones súmele lo siguiente, porque el conflicto de este clan en nuestro país no acaba ahí. Es peligroso para Colombia en muchos sentidos, como en realidad lo son peligrosos los clanes políticos en general, que tienen una índole lo más de clientelista y que a veces solamente quieren perpetuarse en el poder por encima de todo. Óscar Villamizar avaló la represión en el paro apoyando al ministro Diego Molano. Apoya las medidas antiambientalistas como el fracking, justamente teniendo relaciones con empresas del mercado de hidrocarburos como ExxonMobil. Y se honra de hablar de sus padres y de las dificultades que estos han tenido, como si desconociera, como si se enorgulleciera de que ellos fueron condenados por corrupción por favorecer a Álvaro Uribe, y que quizás esta es la razón por la que él y sus hermanos se pasean entre la política y los partidos de la ultraderecha como lombrices entre tierra hedionda. Recordemos que Óscar Villamizar tomó decisiones que favorecieron a los políticos, pues él era el investigador encargado de este caso en la comisión de acusación y él mismo votó para que esta se archivara. Era evidente que él carecía de imparcialidad para investigar este caso por su obvia relación con Duque, como lo denunció Gustavo Petro. Y casualmente recuerden también que Niña Hernández tuvo un fuerte poder económico en Santander y recibió fuertes acusaciones por haber comprado votos para Duque en este mismo departamento, donde Villamizar es jeque político. Seguir trabajando para garantizar la seguridad en Santander.
Intentemos por favor que esta información no quede solo entre nosotros, que no se quede solo entre quienes no apoyan al uribismo y a la derecha extrema, o solo entre nuestros conocidos. Compartamos esta información en esos espacios en donde habitan las personas que le creen al centro democrático, que le creen a políticos que hacen parte de clanes como los Villamizar, como los Valencia Cosio, e intentemos abrirles los ojos, al menos demostrando que el combatir la corrupción debe ser la premisa fundamental que una a las personas. Y clanes como este definitivamente no pueden unirse a esa base fundamental del cambio sociopolítico en Colombia. Basta de los mismos de siempre en el poder, pues. Por eso, ojo con... Este fue el capítulo número 5 de nuestra serie Ojo con el 2022. No olviden ver conscientemente los capítulos anteriores y estar pendientes del próximo. Muchas gracias por apoyar nuestro trabajo. Una producción de Cofradía para el Cambio.